Sí se la escucha. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Un momentito, por favor. Ok, ¿me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Positivo IGSB. Ok. Tengan buenas noches a todos. Como ya me antecedió en la presentación, mi nombre es Shirley Pérez y voy a dictarles el módulo de lo que es auditoría de sistemas. Ya, vamos a ir primero con algunas definiciones, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que es auditoría. Auditoría es una revisión independiente de alguna o algunas actividades o funciones específicas. Podemos hacer auditoría de los resultados o operaciones de una entidad administrativa, ¿ya? Eh, que se la realiza por un profesional especialista en el área de auditoría con el propósito de evaluar su correcta realización y con base en un análisis poder emitir una opinión autorizada sobre el cumplimiento de lo que se viene, de los procesos que se vienen haciendo. Ya, entonces el auditor tiene que emitir un resultado indicando si se están cumpliendo con las normas, con los procedimientos, con los pasos, con los procesos de forma correcta y eficiente. Entonces, en sí, esto es todo lo que es el proceso de auditoría, ¿sí? Entonces, ustedes conocen o les estoy dando a entender que el proceso de auditoría es una revisión independiente llevada a cabo por un profesional ya en el área, en el campo de auditoría, cuyo propósito es evaluar la correcta realización, hace un análisis y puede emitir una opinión sustentada y emitiendo los resultados de esta auditoría en el cumplimiento de las operaciones. Estamos hablando de manera general, ¿ya? Aquí en pantalla pueden ver cuál ha sido, digamos, en un gráfico y en una línea de tiempo, cuál es la historia de la auditoría, ¿ya? En primera instancia, estamos hablando de la época antigua, antes de Cristo, donde se hacían, digamos, el pueblo sumerio realizaba algún tipo de verificación de lo que se venía realizando, ¿ya? De ahí viene una escritura y formación socioeconómica, la obligación de verificar en los estados financieros, porque surgió en la parte financiera en primera instancia, ¿ya? Y así va avanzando en una línea de tiempo donde podemos ver que en 1882, digamos, después de Cristo, ya existe el Código de Comercio y cuáles son las funciones del auditor, qué debe cumplir o qué debe hacer ese auditor dentro de la parte del Código de Comercio. Entonces, la revisión de las operaciones contables. Ya ahora, hoy en día, existen lo que son contadores certificados para que pues son los profesionales que se encargan de hacer o ejecutar un proceso de auditoría, ¿ya? Y por ende también hemos llegado a tener lo que son las normas de auditoría para la calidad. Vamos viendo un poquito más. Ahora vamos a lo que es el proceso en el área de sistemas o de informática, lo que es auditoría informática. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por auditoría informática? Auditoría informática sabemos que todo el proceso de almacenamiento, de registro de información en los diferentes sistemas se realizan se realizan aparte de aplicaciones, ¿cierto? Entonces,
vemos que todas las aplicaciones tienen la función del almacenamiento de los datos, el proceso de los datos y la emisión de información. Entonces, si le dejamos a un equipo, a un sistema o a una aplicación el guardado de los datos, estos datos deben guardarse de manera correcta, completa y exacta. Pero existen cierto tipo de riesgos de los cuales tenemos que identificarlos y eliminarlos para que no puedan ocurrir, digamos, ¿no? Estos riesgos, de manera que puedan decir que la información que se están generando, guardando de estas aplicaciones sean eh, datos válidos, ¿no? Entonces, para eso se tiene que implementar un conjunto de controles. De todo lo que hemos dicho que la auditoría informática es la función que analizan si existen esos controles y si se emplean correctamente para detectar todo este proceso, la ausencia o deficiencia de estos controles. ¿Ya? Así también se analiza si la información que están guardando estas aplicaciones resultan útiles, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a generar información de forma tal de que yo pueda almacenarlas, verificarlas y trabajar con esos datos. Nosotros sabemos que los sistemas de información en las aplicaciones me generan resultados si es que yo realizo un proceso, qué sé yo, si yo quiero obtener el listado de los 10 mejores clientes de una empresa de comercializadora, entonces tengo que hacer un análisis de todos los datos y poder identificarlos y me muestre un reporte de cuáles son los 10 mejores. Pero el proceso de auditoría va a analizar si es que estos procesos se están cumpliendo como dice la normativa vigente. Ahora, entonces, vamos a decir que la auditoría informática es una comprobación científica sistemática de los controles sobre políticas informáticas con medios técnicos o sistemas informáticos de una entidad, con el objeto de determinar la exactitud, integridad, eficiencia y calidad de los mismos y eliminar las deficiencias detectadas. El proceso de auditoría en el área de sistemas o en el área de informática viene a verificar, como hace un momento se los dije, que si los controles que se están realizando, por ejemplo, en la parte de gestión de usuarios, si es que hay, si se lleva un correcto control en lo que es la gestión de usuario para ingresar a un sistema, si valida su perfil, si valida su contraseña, si le saca foto. Entonces, si ese procedimiento se lleva de manera correcta, entonces quiere decir que se está realizando, se está llevando a cabo un proceso de manera eficiente. ¿Ya? Perdón, un minutito, listo. Ahora, ¿cómo nace la auditoría? Va surgiendo en diferentes etapas, ¿ya? La auditoría, por ejemplo, en primera instancia se realizaba a lo que era alrededor de la computadora, ¿ya? Entonces ahí ya veíamos que si teníamos hardware, si manejábamos contraseñas seguras, si no las teníamos a la mano, ¿ya? Después viene un proceso que es auditoría de la computadora, ¿no? Los procesos que se manejan directamente dentro de la computadora. Auditoría a través de la computadora es usando la computadora como un medio para procesar la información y verificación si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los procedimientos. Y también existe lo que es la auditoría con ayuda de la computadora. Cuando se realizaban las auditorías manuales, lo que hacían era revisar, al menos en la parte contable, lo que hacían era revisar uno por uno los registros que se iban trabajando de manera manual, ¿ya? Pero hoy en día, la auditoría con la ayuda de la computadora me permite analizar miles de datos en cuestiones de tiempo, en minutos, segundos, dependiendo qué es lo que estoy queriendo analizar. Entonces, ahí la auditoría me va a ayudar con la ayuda de la computadora o con herramientas específicamente de la auditoría, pero que me ayuden a hacer más ágiles estos procesos.
Auditoría alrededor de la computadora. Por ejemplo, computadora se realiza la verificación de los resultados en función de una entrada. Por ejemplo, si yo quiero analizar un programa o una aplicación que me haga la suma de dos números, ¿no? Tengo que los datos de entrada se procesan en la computadora y me muestra datos de salida. Entonces, los datos de entrada que necesito, ¿qué va a ser mi proceso? Tengo que introducir dos números. El procesamiento, internamente, hay un algoritmo que me hace la suma de esos dos números y como salida me va a devolver un número que vendría a ser el resultado de la suma de esos dos números, ¿cierto? Entonces, si mi procesamiento, si mi algoritmo se encuentra bien hecho, me va a agarrar. Si yo tengo dos datos de entrada, un número 1 y el número 1 es igual a 2, el número 2 es igual a 3, adentro en el procesamiento va a agarrar 2 más 3, me va a devolver 5. ¿No ve? Entonces, si es que me devolviera 6, sabemos que está mal o no está funcionando correctamente ese procesamiento, ese algoritmo. ¿Ya? En este caso no se necesita conocer la forma en que internamente está actuando el programa, pero ya vamos a determinar en base al análisis que se va a realizar de los datos de entrada con los datos de salida y tiene que ser coherente a lo que se está procesando, ¿no? Si yo agarro y analizo, digamos, por ejemplo, agarro y necesito saber cuáles son los alumnos que tienen las 10 mejores calificaciones en una materia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en Excel ahorita pensándolo? Voy a agarrar, voy a sumar, voy a filtrar y voy a poner un filtro que me saque los 10 mayores. ¿Sí? Y después voy a comparar con un reporte, con una salida de Excel, si efectivamente se cumple lo que estoy indicando. También existen otro tipo de auditoría, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Por ejemplo, existen auditorías por el lugar de la aplicación. ¿Ya? Estos son lo que son las auditorías internas y las auditorías externas. ¿Cuándo es una auditoría externa? Cuando viene de afuera qué sé yo, el auditor enviado por una entidad que necesito yo que verifique si se está llevando o no se está llevando a cabo la parte de los procesos, dijimos, ¿no? Por ejemplo, en sistemas, la parte en la auditoría externa a los centros de procesamiento de datos se lo realiza dependiendo del tipo de organización. Qué sé yo, es recomendable hacer un proceso de auditoría externa o interna para poder cumplir, digamos, con ciertas opciones de la parte de administración. Qué sé yo, la entidad tiene una ISO que significa la calidad, entonces tiene que hacer un proceso de auditoría para que verificar que esos procesos que han otorgado en calidad se estén cumpliendo de manera eficiente. Y los procesos de auditoría interna se realizan en base a procesos internos para que en el momento de que se haga una auditoría externa venga con menos observaciones. Auditorías por su área de aplicación. La auditoría en general puede ser una auditoría financiera, administrativa, operacional, integral, gubernamental o lo que nos compete, digamos, al área de sistema, una auditoría de sistema. En el caso de las auditorías especializadas, tenemos auditorías a lo que es el área médica, ¿ya? Es la evaluación de todo, del cumplimiento de los diferentes protocolos médicos que existen eh, en base a esta área, digamos, al área de la profesión. Auditoría del desarrollo de obras, por ejemplo, cuando se hace una auditoría a los controles o a los procedimientos que se realizaron para, qué sé yo, la construcción de algún edificio, la parte de los cálculos para ver el proceso de los
de los hormigones, de la base. ¿Para qué? Porque eso, todo eso tiene una base científica, ¿cierto? Entonces ahí se tiene que determinar si se cumplió o no se cumplieron, cómo deben estar los estándares para estos procesos. La auditoría fiscal, la auditoría laboral, esto va más por la parte gubernamental, ¿ya? Cuando se habla de auditoría fiscal, se refiere a la parte de los procedimientos, por ejemplo, de impuestos. Debería haber la parte gubernamental, la parte laboral, también hay procesos que se deben cumplir en la parte laboral, en lo que son los proyectos de inversión, en los manejos de caja chica, manejos de mercancía, una auditoría a la parte de inventario. Hoy en día también existe lo que es la auditoría ambiental y la auditoría de sistemas. En lo que se refiere a la parte de auditoría de sistemas, ya lo vimos hace un momentito, está la auditoría informática, auditoría con la computadora, sin la computadora, a la parte de la gestión informática, al sistema de cómputo alrededor de la computadora, a la seguridad de los sistemas computacionales, a la parte de redes, una auditoría integral a lo que son los centros de cómputo, auditoría de sistemas computacionales, hay una ISO exclusivamente que nos dice qué es lo que tenemos que cumplir con la parte de los sistemas computacionales, lo que es el outsourcing y de los sistemas ergonómica de los sistemas computacionales. Ya, vamos a ver un poquito más y el día de mañana vamos a ver más detallado con estos tipos de auditoría. Sabemos que en la parte de sistemas computacionales tenemos lo que es la parte de hardware y software, ¿no? Entonces podemos hacer auditoría a lo que es el software, estamos hablando del sistema operativo, de los lenguajes, de programas de desarrollo, la parte eh, de cómo se lleva la metodología del desarrollo de software, a la parte de programas, de paqueterías de aplicación, base de datos, programas de utilerías, bibliotecas, aplicaciones, cualquier software de telecomunicación, juegos u otro tipo. En lo que es la parte de software, podemos hacerle una auditoría a las tarjetas madre, procesadores, dispositivos periféricos, a la arquitectura del sistema en sí, a la parte de las instalaciones eléctricas, de datos, y de telecomunicaciones. Ya, entonces, dentro del proceso de una auditoría de sistemas computacionales, podemos hacer la auditoría a todo, ¿no? Cuando hablamos también de los sistemas, nos referimos a todo lo que es la gestión informática o la gestión de sistemas, si quieren verlo. Los dos términos son bastante comunes. Entonces, hay una auditoría a todo lo que es la actividad administrativa del área de sistemas. ¿Ya? Cuando nos referimos a la parte administrativa del área de sistemas, vamos a ver tienen que ver todos aquellos procesos que están inmersos en lo que es la parte administrativa del área de sistemas. Ya ahí nos referimos, por ejemplo, a la parte de habilitación de un nuevo usuario, la baja de un usuario, qué se tiene que hacer para, si tienen ya procedimientos para lo que es la mesa de ayuda, los soportes técnicos, en la parte estamos hablando solamente de la actividad administrativa, ¿no? Cómo hacer una solicitud, si ya está por escrito, tiene un procedimiento, entre otras cosas. Ya ahí estábamos hablando solo exclusivamente de la parte administrativa. En la parte de operación del sistema de cómputo, ahí entra lo que es la asignación de perfiles, si se tienen de identificado cuántos perfiles tiene de acceso al sistema, si tienen las mismas opciones el gerente de operaciones de un sistema de información que el gerente general o el que maneja caja o el que tiene ventas. Entonces, va parte de cómo se está creando y si tiene esa segregación de funciones, se llama en lo que es la parte de la operación del sistema de cómputo. En lo que se refiere a planeación y control de actividades, entonces vamos
se tiene que tener un proceso para verificar cómo se tiene que realizar ciertas acciones recurrentes dentro de lo que se llama la gestión de sistemas, ¿ya? En sí también deben tener lo que son los presupuestos y gastos de los recursos, o sea, qué tiempo yo tengo, perdón, qué acciones yo llevo para hacer la adquisición de un equipo, de un servidor, si hay un proceso para las compras, la adquisición y demás cosas. La parte de la gestión de las actividades y los que trabajan dentro del área de sistemas tienen definidas cuáles son sus roles, cuáles son las actividades, si tienen los recursos, accesos a las diferentes eh, eh, sistemas, cómo lo hacen, tienen el trabajo bien definido, entre otras cosas. También se debe verificar lo que es la capacitación y desarrollo del personal, ¿no? Si llevan una buena gestión, cada uno tiene su perfil en la función en que está cumpliendo. Aquí entra lo que es la administración de estándares de operación, programación y desarrollo. Sabemos que en el área de sistemas o en el área de desarrollo hay estándares definidos cómo se tiene que proceder en la parte de programación, en la parte de desarrollo y metodologías. Entonces, todo esto debe estar documentado. En el manejo de la información debe existir y debe estar claramente definido lo que es la administración, seguridad y control de la información. ¿Cómo se administra? ¿Quiénes tienen acceso? Si se tiene una bitácora, si están restringidos los accesos o todos tienen acceso a toda la información del área de la gestión o del área de sistemas. ¿Cómo se hace el control de esa información? ¿Cómo puedo yo, en el segundo punto dice salvaguardar, proteger y la custodia de esa información? Si manejo backups, quién hace los backups, dónde se guardan los backups, cuál es el procedimiento para hacer backups, cuál es el procedimiento para guardar las copias, salvarlo. Entonces, en todo sistema informático debe existir lo que es la parte del control de la administración, seguridad y control de la información, los procedimientos para salvaguardar, proteger y custodiar esa información. Y obviamente estamos hablando del cumplimiento de todo lo que se refiere al manejo de la información. Adicionalmente, existe normativa o no existe las ISO que me dicen cómo yo o que me dan los pasos o las pautas de cómo yo debo manejar esta información. En la parte de diseño de sistemas debe existir lo que son las metodologías. Ahí entran metodologías ágiles, entra proceso unificado, que nos dice cómo vamos a proceder a lo que es el desarrollo de sistemas. Así como también existen estándares de programación y desarrollo y la documentación de sistemas. Todo este proceso es auditable. Entonces el auditor puede llegar y decir, bueno, yo voy a hacer auditoría, qué sé yo, a toda la gestión informática. Puedo hacer auditoría a todo el proceso del manejo de la información o puedo hacer auditoría a todo lo que se refiere al diseño de sistemas, qué metodologías utilizaron, cómo generar su base de datos, si todo está documentado, qué estándares de programación ha utilizado, entre otras cosas. También podemos estar realizando lo que es una auditoría específica a lo que es la base de datos. ¿Ya? Aquí ya entran la administración, el diseño, las metodologías que se han utilizado para el diseño y la programación de las bases de datos y lo que es la parte de la seguridad, salvaguarda y protección de la base de datos. Entonces puede hacer una auditoría integral solamente específicamente a lo que es base de datos. Cuando hablamos de seguridad, ya la seguridad viene bastante extensa, ¿sí? Podemos hablar de seguridad física, de seguridad lógica, qué seguridad existe en el área del sistema, es la parte de la seguridad en las instalaciones eléctricas, los datos, telecomunicaciones, qué seguridad existe entre los sistemas, las redes, las bases de datos, la forma de la administración y control de lo que hace rato mencionábamos como ser las bases de datos y
y no debe de olvidarse uno de la parte del personal. ¿Qué seguridad tiene el personal que trabaja en el área de sistemas o en el área en el área de informática? Cuando hablamos de redes de cómputo, hablamos de plataformas, hablamos de la parte de configuración de redes, qué protocolos se utilizan, si hay sistemas operativos, qué sistemas operativos, qué software utilizan, la parte de la parte de redes, la seguridad de redes, la base de datos. También se habla de la parte especializada, ¿no? Podemos hacer, si tenemos en la empresa lo que es el outsourcing, digamos, nos agarran y nos proveen de manera externa la parte del desarrollo de las aplicaciones. Helpdesk maneja la parte externa, la parte de una mesa de ayuda. ¿No? Está la ISO 9000, que es la parte del Internet o intranet y los sistemas multimedia que pudiéramos tener. Y hemos dicho que un control interno, en lo que eran las definiciones de auditoría, es un proceso que se realiza de manera cotidiana y se realiza en toda la organización. Se puede realizar por el personal en todos los niveles para que se le dé la seguridad en el manejo de la información, por lo menos básica, ¿no? Razonable. Y esto está orientado para obtener algún logro de los objetivos, qué sé yo. Si yo digo que mi empresa tiene una muy buena seguridad en el área del manejo de la información, entonces tengo que proceder si es que no hay, hacer una auditoría si es que no hay alguna amenaza o alguna vulnerabilidad en lo que se refiere al manejo de la información. Entonces decimos que la auditoría es un control interno para saber que los procesos que se están llevando a cabo están correctos y que la información no ha sido vulnerable o ningún proceso y los procesos se estén cumpliendo, perdón, de manera efectiva. Para ver si los procedimientos se están cumpliendo de manera efectiva, se deben realizar, dijimos, controles, ¿cierto? Podemos realizar diferentes tipos de controles. Hablamos de un control preventivo, ¿ya? Si vamos a verificar que existe una retroalimentación en un determinado punto de control donde podamos determinar que existe lo que es la razonabilidad y la trazabilidad en el manejo de la información. Entonces, ¿qué significa preventivo? Significa en caso de que pueda ocurrir algo, algún error, entonces, ¿qué nosotros hacemos? Pues corremos algún proceso, vemos si efectivamente está manejando la información de correcta, entonces si continuamos. Antes, o sea, es para evitar que ocurra algún incidente. Podemos hacer un control de proceso detectivo, ya esto lo podemos hacer, por ejemplo, en la parte de automatizado, cuando nosotros ya se identifica que hay un error, entonces vamos a verificar si es que hay, utilizando alguna herramienta, podemos identificar si tenemos un error eh, para poder ver cómo vamos a salvaguardar y que no ocurra esa amenaza. Por ejemplo, a ver, si en una red tenemos altas y bajas, hemos identificado que existen en un determinado periodo de tiempo altas y bajas en lo que se refiere al acceso del Internet, entonces podemos agarrar y determinar, qué sé yo, de que de 7 a 9 de la mañana existe un alto consumo del Internet, ¿ya? Y se llega a determinar a través de un proceso automatizado que la mayoría de personas o de los funcionarios que están trabajando en esa organización, lo primero que hacen al llegar es, qué sé yo, agarrar y ver la página de noticias donde hay videos de sitios web de noticias donde hay videos recurrentes, por ende, mi ancho de banda, si hay muchas personas mirando videos, va a reducir, se va a consumir el ancho de banda. ¿Sí? Lo mismo ocurre si es trabajo continuo, lo mismo ocurre en días
normales laborales, si es continuo, entre las 2 de la tarde o entre la 1 y las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Digamos, se recomienda, como el auditor, ¿no? Habiendo identificado que las bajas del ancho de banda determinado en ciertos horarios, se logró identificar que tales y tales funcionarios se encuentran viendo videos musicales o videos de noticias en determinadas horas. Entonces se sugiere manejar o bloquear estas páginas de noticias en horarios definidos. ¿Ya? Esa sería una parte del proceso. Se hizo, se identificó, se verificó. Esto lo podemos hacer automatizado, como dice el dibujito. Y se hace una recomendación. Se recomienda bloquear estos sitios para que se pueda tener un ancho de banda saludable o que no esté incidiendo de manera eminente en los procesos administrativos de la empresa. En la parte de reactivo, ya aquí ya entrarían los reportes finales o los reportes que nosotros podemos identificar de los controles que se están realizando. Ejemplo, volvemos a hablar hace un ratito, decíamos de los procesos o los reportes que me pueden generar para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, si yo logro identificar, qué sé yo, en una empresa comercializadora cuáles son los productos que mayor se venden en un determinado periodo de tiempo, esto me va a permitir que mi ingeniero, el encargado, por ejemplo, del área de comercialización, agarre y compre más productos de ese tipo en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué me hace el proceso? Tengo los datos, verifico y si es recurrente, se va recomendando. Entonces, aquí, digamos, el punto de control o la parte que se necesita es la parte de los reportes, ¿cierto? Ahora, vamos. La parte de lo que es la auditoría en lo que se refiere a los sistemas de información, vamos a verlo desde dos enfoques, uno tradicional y uno moderno. El tradicional se lo realiza a través de muestras, podemos hacer operaciones manuales, el recálculo de las matemáticas, a ver si cumple, si 2 más 2 es suma 4 y no 5, comparaciones entre otras. Para la parte del enfoque moderno o lo actual, ahí se debe considerar la parte, aquí dice el ajuste de los circuitos administrativos, era lo que hace rato decíamos. Sí, los procesos administrativos recurrentes, digamos, del área de sistemas se están cumpliendo conforme a procedimientos. Qué sé yo, o si tienen los procedimientos para realizar las actividades recurrentes propias del área de la gerencia o del departamento de sistemas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, por ejemplo, que en el área de sistemas, de ellos son los encargados de la habilitación de los usuarios, digamos, ¿no? De los usuarios que van a acceder al sistema, de los usuarios que tienen permiso para poder navegar, digamos, ¿no? A qué páginas van a poder entrar o a qué hora van a poder entrar o desde dónde ingresan, ¿no? Y lo mismo para los sistemas, cuándo se conecta, a qué hora se conecta, qué operaciones hizo en el sistema, entre otras cosas. Entonces, para este proceso de altas y bajas de usuarios a un sistema, debe haber un procedimiento que dice, paso 1, hacer esto, paso 2, hacer esto, paso 3, hacer esto, paso 4, hacer lo otro. Entonces, en este procedimiento, quien lo solicita debe tener firma, debe ser autorizado, qué perfil va a tener, en algunos casos le piden fotocopia de su carnet, su memorándum de designación y qué cargo va a ocupar. Entonces, para eso existen procedimientos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, ¿qué cumple? Debe cumplir con ciertos requisitos, paso 1. Paso 2, ¿quién lo autoriza? Cuando autoriza, a través de un formulario, a través de un correo y que yo para poder habilitar. Y dentro del departamento de sistemas debe existir un encargado, un responsable que lo revisa, si cumple o no cumple, su visto bueno, bla, bla, y lo procesa en el sistema. ¿Sí? También debe existir lo que es la implementación de los controles de entrada.
¿no? Sabemos que hoy en día todos los sistemas de información tienen, por ejemplo, el login, su login o su usuario y su contraseña, ¿ya? El manejo seguro de las contraseñas, si existe un control, por ejemplo, si existe un procedimiento para la generación de esa contraseña, ¿ya? Este procedimiento que debe tener, paso 1, el usuario va a ser creado con la primera letra de su nombre y con su apellido paterno, ¿no ve? Entonces, en mi caso, mi nombre es Shirley Pérez, mi usuario va a ser S. Pérez, ¿sí? Otro, que otros pueden decir, y esa es la creación de los, lo otro sería la creación o la generación de la contraseña. ¿Qué políticas hay para generar la contraseña? En primera instancia va a ser su número de carnet. Al acceder al sistema, el sistema le va a obligar a que cambie su contraseña y estar compuesta por 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Qué sé yo, me estoy inventando. ¿Ya? Pero esto tiene que estar por escrito y tiene que verificar, el auditor tiene que ser capaz de verificar que se esté cumpliendo como dice el procedimiento. ¿Ya? Entonces, verificamos la parte, por ejemplo, los controles de entrada, los circuitos administrativos. Ahora, revisar la caja negra. Hablamos cuando nos referimos a la construcción de programas, lenguajes, programación, se hacen pruebas, digamos, ¿no? Para ver si cumple o no cumple, si procesa o no procesa, si muestra los datos que tiene que mostrar, entre otras cosas. Adicionalmente, también se debe realizar lo que son los controles de salida. Bueno, a ver, ¿qué más? El ambiente del sistema de información, ¿no? Se tiene que determinar el grado de utilización de funciones automatizadas, el volumen de operaciones, dependiendo de la organización, puede tener 3 operaciones un día o 50.000. Cómo está la estructura organizativa del área de sistema, ya si tiene su gerente, su director, tiene un encargado de base de datos, tiene un encargado de soporte técnico, tiene un desarrollador, el desarrollador no es el encargado de la base de datos, entre otras cosas. Entonces, se debe pedir o se debe solicitar cómo está la parte organizativa, por ejemplo, de la unidad de sistema y si los roles están conforme a cada uno están cumpliendo, digamos, no cada uno tiene que tener su perfil profesional. ¿Ya? Y cada uno también debe tener conocimiento sobre tecnologías, procesos, herramientas, técnicas, en todo lo que se refiere al área, la parte del área de informática o la parte de sistema. Por ejemplo, en una organización que se está mm, estructurada correctamente, ¿sí? Si ustedes han visto en alguna materia la parte de administración, ¿qué nos dice la parte de administración? Que debe haber un encargado, un gerente, un presidente o como se llame en la organización. Y debajo de esto tiene que haber, qué sé yo, un directorio, una mesa directiva, debe haber un gerente general arriba, ¿no? Es la MAE, en algunas instituciones públicas se llama la MAE, la gerencia general, de abajo de la gerencia general, cada uno tiene, en este caso, del organigrama que estamos viendo, está la secretaria de gerencia, la asistente, en la parte de comercial, la parte nacional, la parte de activo fijo. Después, los que vienen trabajando y que tienen que responder cada una por el área de la organización que estamos viendo, por ejemplo, la parte del gerente nacional de comercial, de este van a depender lo que es banca comercial, tarjetas de crédito, banca comercial. Tiene la parte de banca empresarial, comercio exterior y lo que es en sí la banca empresarial. Aquí hay un gerente nacional de riesgo, la subgerencia de riesgo crediticio, jefatura de cartera, ya no veo, catastro, algo así. La parte nacional de finanzas, contabilidad, debe existir un jefe de contabilidad, planificación, tesorería, ahí lo que es recursos humanos, administración de personal, desarrollo de recursos humanos y hay una jefatura de administración y seguridad.
Aquí tenemos la Gerencia Nacional de Tecnologías y Operaciones, que es esta la que nos centramos nosotros en cómo vamos a estudiar el área de sistemas. Hay una sugerencia de tecnología y procesos, soporte al usuario, aplicaciones y operación de sistemas. Si se dan en cuenta aquí en este organigrama, la parte de auditoría lo tenemos fuera de lo que es la Gerencia Nacional de Sistemas. Entonces es un ente independiente. Hay un comité de auditoría que estos son los que tienen que remitir a la gerencia general todos los procesos que encuentren no solamente en el área de sistemas, sino en la parte de recursos humanos, finanzas, riesgos y en la parte comercial. Y el gerente la gerencia general debe emitir al directorio o a la MAE, a los accionistas, a los dueños de la empresa, perdón, quiénes son los que van a agarrar y determinar quiénes son los que eh, están, digamos, en la empresa. A ver, vamos a ver un poquito, un minutito, no sé qué hice. Ok, sigamos con el organigrama. Ahora sí, en lo que se refiere a los sistemas de información, sabemos que el sistema de información le va a mandar los datos, va a procesar la información, nos va a emitir una salida y eso lo va a retroalimentar. Tenemos que los sistemas de información forman parte de la organización, tienen clientes, proveedores, tienen un entorno y los accionistas que van a recibir el resultado final de esa información que va a generar nuestro sistema. Origen y fuentes de información. Para el auditor, el origen o las fuentes de información pueden ser las personas, ya pueden ser las computadoras, los papeles o los medios de almacenamiento digital. A través de iteraciones podemos obtener esta información viéndolo cada área y cada subárea, si quieren ver de eso, para el proceso para obtener esta información en todos los procesos de auditoría. Vamos aclarando que, por ejemplo, una auditoría de sistemas no es una auditoría financiera y no es una auditoría operativa. Cuando decimos que es una auditoría financiera, vamos a investigar, se investiga, perdón, se va a investigar todas las operaciones financieras que hay en una entidad. Ahí estamos viendo cuentas, estamos viendo balances, estamos viendo estados de resultados, todo lo que se refiere a la parte patrimonial o en efectivo de una institución. En la parte operativa, por ejemplo, se hace una revisión sistemática de las actividades que una organización pueda realizar para ver si esta cumple con ciertos estándares o, en su caso, con cláusulas contractuales. ¿Qué sé yo? Ahí estaba viendo la parte operativa. Hace rato dijimos sobre la parte de la construcción, ¿no ve? Sí, los cálculos que se realizaron en determinado momento para construir un edificio de 10 pisos son los mismos que se realizan para determinar si va a ser lo mismo para 10, 15, 20, 30 pisos o en su caso para una casa de 2 pisos. Entonces, hay normas, hay estándares que se tienen que cumplir, pero después la parte operativa. En el caso de los sistemas de información, está metido todo. ¿Por qué? Porque guardamos información en los diferentes sistemas. Tenemos la información en diferentes medios, entonces ahí hablamos podemos ver a lo que es a la auditoría de la seguridad, lo que hacemos a la parte del rendimiento de los sistemas, podemos hacer una auditoría operativa, estos son las auditorías asistidas por computadora, o sea, utilizamos herramientas para hacer auditoría, a la parte de gobierno TI, a la parte de gobierno corporativo, incluso a la parte de auditoría financiera. ¿Sí? Entonces, está casadita la auditoría de sistemas con todo lo que les acabo de mencionar. Para los procesos de auditoría también existen metodologías y existen estándares que tenemos que cumplir. Una de las metodologías es la parte de COSO,
que es un modelo de control interno, cuál es el modelo básico de control que debe existir dentro de una organización. Está la parte de COVID, este es un estándar que o sea, es aceptado y es aplicado a lo que se refiere a la seguridad de la información. Y nos dice que, o nos da un marquito de referencia de lo que tenemos que cumplir para lo que es la administración, usuario y la parte de auditoría del sistema. Así también, como existe COVID, existe lo que es la ISO 27001, una de las ISO, que me dice cuáles son los aspectos básicos que tenemos que tener para que la protección de la información eh, de esta busca cómo se va a asegurar la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad y todos los recursos que forman parte de lo que es la información o el manejo de la información. Estas metodologías y estos estándares ahora lo vamos a ver a grosso modo y el día de mañana ya lo vemos más detalladito. Por ejemplo, COSO nos dice que deben existir los controles como el monitoreo, la parte del monitoreo, la información comunicación, las actividades de control. Se debe hacer un análisis de riesgo para tener un ambiente de control. Entonces, se tiene que hacer evaluación de riesgo. Esto se va a través de operaciones, reporte, cumplimiento. Estos son los objetivos, cuáles son los componentes y la estructura que tiene que tener la entidad. En el marco COSO, a grandes para los controles internos, se realiza por lo general para evitar lo que son la presentación de informes fraudulentos orientados a las actividades financieras. Entonces, COSO me proporciona un marco general para la prevención de fraude a través de la gestión de riesgo. Tiene, por ejemplo, los principios, para cada ambiente tiene principios, para cada uno de los puntos que mencionamos hace un momento. Por ejemplo, en lo que es el ambiente control, tiene principios donde cómo se ejerce la responsabilidad, establece una estructura, demuestra compromiso, hace cumplir con responsabilidad. En la parte de riesgo, cuáles son sus objetivos, identifica, analiza riesgos, evalúa el riesgo de fraude, identifica, analiza cambios importantes. Y para cada uno, esto lo vamos a ver a más detalle el día de mañana. COVID, por ejemplo, ya maneja o se trabaja por áreas, ¿no? De la parte, por ejemplo, de la organización que debe tener, si se maneja la parte la maneja la parte de calidad, los riesgos, seguridad, la parte de innovación, hace cuáles, cómo están construidos e implementados, la parte de soporte. Entonces, tiene las diferentes áreas. Y para cada área tiene la parte específica cuáles son las opciones o lo que debe cumplir. Ya, como les dije, lo vamos a ver eso a más detallito. Ya, COVID también me proporciona cuáles son las instrucciones detalladas que debo cumplir, como diseñar o implementar una infraestructura de TI. Y nos ayuda a garantizar que el sistema de TI se pueda mejorar y fortalecer en lo que se refiere a los controles. También me da unos criterios, unos pasos a seguir para poder implementar esta metodología. El COVID, por ejemplo, esta es la versión 4.0, en su esquema, la que vemos, la 4.0, me dice que debo que tener los criterios. ¿Cuáles son mis criterios? Efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. En base a estos criterios voy a definir un plan estratégico, cuál es la arquitectura, la dirección tecnológica, la organización, manejo, comunicación, administración de recursos humanos. Aquí también entra en riesgo cumplir con los requerimientos externos y administrar proyectos. ¿Ya? Entonces, se hace un ciclo donde voy a planear, organizar, tengo que hacer todos los 10 pasos que están arriba. Adquisición e implementación, tengo 7 pasos que yo tengo que revisar en lo que es la adquisición e implementación. En la parte de entrega y soporte tenemos 13 pasos también o 13 criterios que tengo que seleccionar y lo mismo que en monitoreo tengo 4. Entonces,
COVID me dice, hace un amplio análisis de que en el área de planeación y organización y que adquisición, implementación, entrega, soporte, monitoreo y así vamos en un proceso recursivo. Identifico, analizo, recomiendo, después vuelvo a identificar si esa recomendación se implementó, si no, no, sigue la observación, entonces es lo que va a hacer el auditor, ¿no? Va a verificar si se cumple o no se cumple o va a recomendar qué es lo que se tiene que hacer. En la parte de la ISO hay estándares, tiene una familia completita, la 27000. Entonces, toda esta familia que ven ustedes detalladito, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, cada una tiene o abarca un área específica, ¿ya? Por ejemplo, la 27001 especifica cuáles son los requerimientos necesarios para implementar y gestionar un sistema de gestión de la información, ¿sí? La 27002 habla de la parte de riesgo, la 3 habla de una guía para la implantación de forma correcta y solamente ve aspectos importantes para realizar. La 4 habla de las métricas, definición de establecimiento de métricas para evaluar el rendimiento del sistema de gestión el sistema de gestión, el SGSI. La 5, la parte de gestión de riesgo. La 6 habla de los requisitos que deben cumplir, que quieran ser acreditadas o certificadas, y así sucesivamente. Entonces, toda una familia, la 27000, que nos dice qué es lo que hay que hacer en la parte de auditoría. Aquí vemos que para la 27001 la información debe cumplir con 3 pilares: integridad, confidencialidad, disponibilidad. Bueno, pero hay otros 3 más que lo vamos a ver más adelante. Y para esto tiene que tener políticas de seguridad, la organización de la seguridad, la gestión de los activos que tienen que ver con la parte de TI, la seguridad del personal, que ya lo hemos mencionado arriba, la parte de seguridad física, por ahí debe estar la parte y ambiental, la lógica, gestión de incidentes, gestión de comunicaciones, control de acceso, adquisición, gestión de la continuidad de negocio, conformidad. Entonces, todos estos criterios ve la ISO en los procesos de auditoría. Todos. Podemos agarrar y decir, quiero hacer una parte de auditoría a la organización de la seguridad o a las políticas de seguridad que tenga. Ya, política de seguridad, como mencionamos hace un momento, vendría a ser la gestión de creación de usuario. Por ejemplo, registro de un nuevo usuario, para generar un nuevo usuario, para implementar cuál es la política para la generación de su contraseña. ¿Ya? Y entre otras cosas. Todo, como les dije hace un momento, todo esto lo vamos a ver el día de mañana. Y aquí vemos cuáles son los dominios objetivos de control y los controles que tiene la ISO 27002. Por ejemplo, en políticas de seguridad, ¿qué políticas de seguridad hay en lo que se refiere a la información? Si existe algún documento y la revisión de esta política. ¿Sí? Hace ratito, como dijimos, por ejemplo, cuál es la política para la generación o creación de un nuevo usuario, quién lo solicita, cuándo lo solicita, qué hora lo solicita, quién autoriza, quién verifica, quién lo implementa. ¿Ya? El aspecto de organización, ahí también vimos la organización interna, ¿sí? Si existen o no existen, por ejemplo, en el punto 5 dice acuerdos de confidencialidad. Si existe la parte de proceso de autorización de recursos para el proceso de la información, lo mismo la creación de los usuarios. Si vemos la 7, habla de gestión de activos, si tenemos un inventario de activos, quién es el propietario de los activos, cómo se usan los activos, si existen políticas, por ejemplo, de escritorio limpio, políticas del uso de la contraseña, políticas, eso va más arribita, ¿no ves? Seguridad ligada a los recursos humanos, si tienen funciones y responsabilidades conforme a su perfil profesional. Incluso se habla de la investigación de antecedentes, y cuántos meses va trabajando, si tiene antecedentes por qué se llama policiales, entre otras cosas. O sea, no le vamos a dar full acceso a personas que no corresponden. Entonces, si ven aquí, la ISO 27000 tiene
un montón de dominios y cada uno tiene sus objetivos y me dice qué es lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? O qué es lo que tenemos que controlar, qué es lo que tenemos que verificar y en qué parte nos tenemos que eh, eh, centrar para llevar una correcta auditoría en un proceso de información. Entonces, proceso de auditoría, dijimos que es la revisión de los controles que se estén realizando de manera correcta, ya conforme a metodologías o estándares definidos. Entonces, como se quiera trabajar, ahí hemos visto, hay tres o cuatro, está COSO, está CATACOBI y está la ISO. ¿Sí? Dependiendo cuál nosotros queremos utilizar para hacer el proceso de auditoría, y nos lanzamos y verificamos que se estén cumpliendo de forma correcta. Ya, eso podríamos avanzar el día de hoy, ya. El día ya de mañana vamos a ver ya en la parte práctica, si quieren verlo, una de estas metodologías y vamos a ver qué es lo que se tiene que ir verificando y revisando dentro del proceso de auditoría. Los escucho si tienen alguna pregunta. ¿Aló? Firme, firme. Ya, mañana vamos a ver entonces cuál es la metodología en general que debemos realizar para hacer un proceso de auditoría. Ya, vamos a ver cuáles son las posibles técnicas, ya, para realizar este proceso. Entonces lo vamos a tratar de hacer un poquito más práctica y de ahí vemos cómo podemos ver, digamos, vamos a ver qué son riesgos, vamos a ver la parte de, en alguna idea, alguna aplicación que me permita realizar un proceso de auditoría a la parte confiable o a la parte contable para el día de mañana. ¿Ok? Está bien. ¿Todo quedó claro? ¿No tienen alguna consulta? Los escucho. Todo claro, Inge. Ya, de todas maneras, vamos a ir avanzando también en plataforma a través de actividades, ya que se les va a habilitar en este tiempo coordinando con la organización FUNTI. Si no tienen consulta, mañana ya vemos toda la parte práctica de un proceso de auditoría y específicamente orientado a algo específico, completo. Disculpe una consultita. ¿Sí? La forma de evaluación. Ya, se los voy a colocar en plataforma. Ya, muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Los escucho. No, ninguno, ninguno. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos mañana. No sé, le cedo la palabra al administrador. Sí, estimada ingeniera, es el día de mañana la sesión por la tarde. A las 2, ahorita enseguida les confirmo el horario. Día de mañana tendremos la segunda sesión a las 2 de la tarde. Ok, entonces nos vemos el día de mañana ya a las 2 de la tarde.
Nos vemos, Si no, estimada ingeniera, no que tiene tenga un excelente descanso. igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bien, por favor, aún no se retiren. Vamos a hacer el último llamado de asistencia. Alanoka Mamani. Presente. Bien. Alanoka Rojas. Hola, hola. Hola, Alanoka Rojas. Antesana Pérez. Presente. Barriga Cordero. Presente. Kaiwara Lara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Calderón Guerra. Presente, dicen. Casilla Condori. Chipana Quispe. Presente, licenciada. Dorado Aguilar. Flores Apaza. Presente, Lice. Flores Apasa. Ya, García Mamani. López Yañíquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Machicado Quispe. Mamani Huanca. Motiño Aldair. Presente, Lice, buenas Quisper, noches. ya. Quisber Calderón. Presente, Quisber Jorge Luis. Ya. Cejas González. Y Buenas por noches. último, buenas Cejas, noches. Cejas Rubén presente. Ya. Y por último, Torrisco Espinosa. Enrico Espinosa, presente, buenas noches. Buenas noches. Bien. Entonces, eso sería todo. García Mamani Weimar ya está con asistencia igual. No se preocupe. Gracias, Lice. Eso sería todo. Entonces, estimados, que tengan un excelente descanso y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde.